Señora vicedecana, doña Pilar Hernando, ilustre señora miembro del Consejo de Valencia de Cultura, doña Ana Noguera, amigos todos, escritores del movimiento de escritores por derechos humanos, señoras y señores presentes, bienvenidos a la celebración de la 16ª Jornada de Escritores por Derechos Humanos. Quiero agradecer a la Facultad de Derecho, en la persona de su vicedecana, la acogida que desde hace 17 años, nada menos, nos dispensan, facilitando sus instalaciones y colaborando personalmente con este encuentro anual por los derechos humanos. Muchísimas gracias. Queridos escritores, defensores de la palabra, bienvenidos a este congreso, un espacio donde la pluma se convierte en faro, donde las palabras se alzan como puentes hacia la justicia y la dignidad. Hoy nos reunimos no solo como creadores de historias y poemas, sino como guardianes de la verdad, como voces que se niegan al silencio frente a la opresión, la desigualdad y la injusticia. En un mundo donde los derechos humanos son constantemente desafiados, nuestra labor como escritores trasciende el papel. Cada palabra que escribimos es un testimonio de nuestra humanidad y está compartida. Somos los cronistas de los olvidados, los amplificadores de los silenciados, los soñadores de un mundo donde la libertad, la igualdad y la justicia no sean solo ideales, sino realidades tangibles. Estas jornadas no son solo un encuentro de ideas, sino un compromiso para usar nuestra voz con valentía, para tejer ponencias que despierten conciencias, que cuestionen el statu quo y que inspiren acción. Sabéis que todas las ponencias las recogemos en libros. Este año hemos sacado el libro ese, están las ponencias del año pasado y de este, y que en este año las conferencias que dimos el año pasado y las que vamos a impartir hoy están en este libro, como os acabo de decir. Se van a leer extractos de las mismas, pero la versión completa está ya en los libros. Han participado además de los escritores del Ateneo Blasco Ibáñez diversas universidades, donde los alumnos han realizado un trabajo dirigidos por su profesor, y esperamos que año a año podamos ir ampliando el abanico de entidades docentes que se sumen a este proyecto. Que nuestras palabras hoy y siempre sean un refugio para los vulnerables, un desafío para los poderosos y un recordatorio de que los derechos humanos no son negociables. Porque como escritores sabemos que una sola palabra puede cambiarlo todo. Gracias, y que comience esta celebración de la palabra y la humanidad, escuchando las palabras de doña Ana Noguera y después de doña Pilar Hernando. Muchísimas gracias a todos. Ahora sí. Buenos días a todos, a todas. Gracias, Isabel, como siempre. Muchísimas gracias, en este caso, a la Facultad de Derecho, a su vicedecana, no solo por la inauguración, sino por permitir siempre que esto sea una casa de acogida. Y además la Facultad de Derecho, que es la que tiene, yo creo que la labor, sobre todo, de iluminar a nuestros jóvenes para que sigan ese camino de derechos democráticos. Y un año más volvemos a encontrarnos, y eso es una buena noticia, saber que seguimos con la antorcha encendida, y más hoy, que creo que nos hace más falta que nunca hablar de derechos humanos. Sabéis que todos los años me gusta aportar alguna de las reflexiones para que luego puedan quedar también en el libro escritas como reflexión. El año pasado estuvimos hablando del origen de los derechos humanos, de cómo había sido su evolución y de su actualidad. Bueno, pues esta vez hablaremos también, o intentaré aportar una reflexión que tenga que ver con algo de la actualidad y de lo que nos ocurre en nuestro mundo. Porque ha pasado ya un cuarto de siglo
parece que no, a veces no nos damos cuenta, hablamos del 2000 como si estuviera ahí al lado, pero la generación que nació en el 2000, que es el caso de mi hija, ya tiene 25 años, ya tiene un cuarto de siglo. Casi no nos hemos dado cuenta los presentes, pero el tiempo pasa volando. Y es un siglo caracterizado por una modernidad tecnológica y cibernética, pero que parece que nos vamos alejando a pasos agigantados de aquella modernidad ilustrada que vio nacer los primeros derechos políticos y sociales. Hoy el mundo, lamentablemente, es un poquito más peligroso, más inestable, más inseguro, y sobre todo nos encontramos incapacitados para construir utopías y metarrelatos que sean nuestra guía de actuación. Os hago una pregunta. ¿Cuánto tiempo hace que no soñamos en un mundo mejor? ¿Cuánto tiempo hace que los jóvenes que vienen a estas facultades no sueñan en que es posible cambiar el mundo? Esa es la guía que siempre ha hecho que iniciáramos el progreso, que fuéramos capaces de pensar que conquistábamos derechos. Y hace mucho tiempo que no soñamos en que somos capaces de cambiar el mundo. Nos encontramos ante sociedades cada vez más complejas, con problemas globales, poliédricos, ante los que se ofrecen mensajes muy simplistas, de trazo grueso. A la democracia se le atribuyen todos los males que son causados por nosotros mismos, no por la democracia, no por el sistema, sino por nuestra falta de cultura democrática, por las propias trampas que muchas veces nos hacemos, o sencillamente porque no queremos ser responsables de nuestros fallos. No solamente está en riesgo la verdad como un valor objetivo que pueda construir un relato universal, son los propios pilares sobre los que se construye la democracia. Por ejemplo, la desigualdad, que se ha convertido en un problema estructural del propio sistema, o el cambio sufrido por el concepto de libertad, confundido con un hacer y decir lo que uno crea, sin objetividad, sin razonamiento, utilizando el insulto, y muchas veces pensando que la creencia tiene mayor valor que el conocimiento. O la confianza básica para entendernos, para garantizar como mínimo la veracidad del hablante, la voluntad de no querer engañar. Parece que la mentira está hoy al mismo nivel que la voluntad de decir la verdad. O el diálogo, imprescindible en una sociedad democrática plural y que ha sido sustituida por una polarización fragmentada. Y por último, lo que muchos se burlan, ese denominado buenismo. Y yo siempre digo, pues frente al buenismo solamente está el malismo. Y ahora impera una ética del egoísmo. Antes daba vergüenza ser machista, violento, racista, egoísta. Y ahora no solo es que no da vergüenza, sino que se crean programas electorales con estas premisas. En el mundo existen actualmente 56 conflictos bélicos, donde miles de personas, o millones, sufren torturas, violaciones, mutilaciones, exilios y asesinatos. Muchos de estos conflictos ni siquiera aparecen en las noticias de los informativos, porque no daría tiempo a digerirlas. Hay una gran franja en la geografía mundial que se ha convertido en un infierno cotidiano para millones de personas. Es el Sahel, una zona que se extiende de oeste a este de África, que conecta el Atlántico con el Mar Rojo, que ocupa más de 3 millones de kilómetros cuadrados y afecta a 10 países africanos. El Sahel es hoy el lugar de refugio y gobierno de los yihadistas más extremos, que imponen el terror. Fijaos, en 2024, el 51% de los atentados terroristas que ocurrieron en todo el mundo pasaron en el Sahel. Más de la mitad de todos los atentados terroristas del mundo. Muchas de esas personas que huyen con el miedo como única compañía son las que cruzan en pateras, saltan concertinas, mueren en el mar, y lo que hacen es encontrar muchas veces la criminalización más brutal en los países occidentales, que los rechazan de una forma muchas veces inhumana. No estamos construyendo un mundo más seguro y más pacífico, más bien al contrario, damos pasos en la dirección contraria, alentando el egoísmo, el poder descarnado, el odio como un instrumento de muerte y de dolor. Sin embargo, hay un conflicto que sobresale sobre todos ellos, el de Gaza. No hay nada que justifique lo que Netanyahu y su gobierno está infringiendo a los palestinos. Los está matando a la vista de todo, en todas las redes sociales, en todos los medios de comunicación.
Vemos los bombardeos una y otra vez en la Franja de Gaza, cómo se impide que llegue la ayuda humanitaria, se mata con bombas o se aprovechan las colas de personas esperando recoger una miseria de comida, o se les deja morir de hambre, de la forma más cruel y humillante. No es una invasión, no es una guerra, es un genocidio. Con la misma contundencia que hemos condenado y condenaremos el atentado terrorista de Hamás y exigimos y exigiremos la liberación de los rehenes, hemos de condenar al gobierno de Israel, porque condenar estos asesinatos no es ser antisemita. El pueblo judío sabe bien lo que ha sufrido y lo que ha pasado, como para que ahora no sepamos discernir entre el pueblo judío y el gobierno de Israel. Los niños no entienden por qué se les mata y preguntan si en el cielo les espera alguna bondad que compense tanto dolor. Alguno pregunta si les crecerán las piernas amputadas o si dejarán de tener hambre cuando mueran. Muchos preguntan si duele morir despedazados. Gaza tiene el mayor número de niños amputados del mundo. Y los que no mueren quedarán dañados de por vida, por desnutrición, psicológicamente, odiando a sus asesinos, solos, sin familiares, en un país destruido, sin estudios ni formación, llenos de traumas y dolores y con pesadillas permanentes. ¿Qué esperamos que sean esos niños de mayores? Con cada ser humano asesinado por bombas, muertes por desnutrición, mutilados, llenos de sufrimiento, con vidas aniquiladas, con países destruidos, sin esperanza de futuro, se violan los derechos humanos y se desciende en la catadura moral de nuestro mundo. Sobre todo nos convierte en menos humanos y más demonios, como diría el filósofo Kant. El otro protagonista del desorden mundial que estamos sufriendo vuelve a ser Ucrania. Una invasión que se inició el 24 de febrero del 2022, que nadie imaginó que podría durar tanto tiempo y que se recrudece todavía cada día sin vislumbrar un alto el fuego. Celebráis este acto, la semana que se cumplen los 80 años de las Naciones Unidas, cuando además se está realizando la Asamblea General, cuando 157 de los 193 países buscan la paz a través de la creación del Estado palestino y la convivencia pacífica de ambos pueblos, pero al mismo tiempo donde hoy el presidente de Israel sí podrá hablar presencialmente en las Naciones Unidas y no lo pudo hacer el presidente de Palestina. Habrá que hablar de cómo mejorar esta institución, la ONU, pero lo que no hay duda, ninguna duda, es que si no existiera, habría que crearla. Así que solo me queda darle las gracias a la Asociación Blasco Ibáñez por continuar de forma infatigable en la defensa de lo mejor que hemos construido, los derechos humanos, lo que nos da una guía de actuación, lo que nos hace ser más personas, más valientes, más comprometidos, más humanos. Y gracias muy especialmente a su presidenta Isabel Oliver. Gracias. Pues siguiendo el tono y las palabras que desde luego hago mías todas de la señora Ana Noguera, yo lo primero de todo, por supuesto, es dar las gracias a Isabel por volver a pedir que venga a estar aquí. El año pasado no pude estar, estaba fuera. Me siento como en casa cada vez que tengo que hacer una pequeña inauguración o intervención en alguno de los actos del Ateneo Blasco Ibáñez, tanto cuando recordamos la figura de Blasco Ibáñez en enero como en las jornadas pro derechos humanos. Y efectivamente, además, me siento como en casa porque, aparte que lo hacemos aquí, en mi casa también, porque es que siempre me ha parecido tan bonito, voy a decir esa palabra que a veces nos parece cursi, pero es verdad, tan bonito que haya una asociación pro derechos humanos que creo que merece todo el respeto y, por supuesto, toda nuestra colaboración, la colaboración de la Facultad de Derecho y, por mi parte, la mía también. Estábamos hablando, Ana, sí. Hablabas de los derechos humanos y es verdad, mirad, yo soy jurista y soy historiadora y doy precisamente esa asignatura, Historia del Derecho. Cuando yo les explico a los alumnos, pues desde aquella primera declaración de derechos, la de Virginia, luego la de Francia,
luego ya evidentemente podemos pasar a la de 1948, es que los derechos humanos tienen poco más de un siglo. Si nos vamos a la primera declaración, una declaración también muy bonita e ingenua, donde se decía que uno de los derechos del hombre era ser feliz, derecho a ser feliz. Evidentemente hemos avanzado mucho y hay muchos derechos, los de primera, los de segunda, los de tercera generación. Pero, insisto, poco más de un siglo y medio, si juntamos los 25 años del 21 y los pocos años del 18, bueno, estaría el 19 también, muy poco tiempo. Esto en la historia de la humanidad son 5 minutos. Durante muchos siglos la humanidad no ha tenido una declaración de derechos, no ha habido una norma que dijera usted tiene derecho a la libertad de creencias o a la libertad de expresión o a la libertad de circulación o el respeto a la dignidad humana, a la integridad física. No existían esas normas durante muchos siglos. Los tenemos desde hace poco y se pueden perder rapidísimamente. La verdad es que yo también comparto la visión que tiene Ana. Me da la sensación que vamos para atrás, que la humanidad está yendo a veces para atrás. Oír determinadas afirmaciones, hundir barcos humanitarios, no salvar a la gente que está en las pateras, o negar la violencia machista, o negar el genocidio que se está perpetrando delante de nuestras narices. Yo tengo que explicar el periodo de entreguerras de entre la Primera y Segunda Guerra Mundial. Tengo que explicar el Holocausto. ¿Cómo explico el Holocausto? Y cómo explico que aquello que siempre nos han contado, no es que la población alemana pues no sabía exactamente lo que estaba pasando, y probablemente había mucha gente que no sabía exactamente lo que estaba pasando, pero es que nosotros sí lo sabemos muy bien. Los historiadores que vengan dentro de unos años podrán explicar muy bien lo que está pasando en Gaza. Tenemos documentación gráfica, periodística, escrita, jurídica y de todo tipo. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Qué está haciendo muchas instituciones, muchos países, muchas personas? Mirar a otro lado. Esta facultad no lo hace, no lo ha hecho ni lo hará. No solo nos hemos manifestado públicamente, sino que también estamos organizando pues toda una serie de actos que nos recuerdan que se está cometiendo un genocidio delante de nuestras narices, y perdón la expresión tan vulgar. Efectivamente, hay muchos lugares en el mundo que lo están pasando mal, hay muchas guerras, no nos olvidamos de Ucrania, tampoco. Una invasión ilícita. Pero creo que lo que está pasando en Gaza supera todo lo imaginable, que yo nunca habría imaginado que podríamos estar viendo una situación de este tipo y que no estuviéramos haciendo, no digo que no estemos haciendo nada, porque todo suma y toda protesta es importante, sí, y lo digo tal cual, toda reivindicación es importante para hacernos ver que no podemos estar callados ante una violación de derechos humanos tan tremenda como la que está pasando en Gaza en este momento y evidentemente en otros lugares del mundo. A mí me aterra ver cómo hay jóvenes estudiantes delante en mis clases que afirman no importarles un sistema más autoritario. No les importaría un sistema más autoritario que un sistema democrático. Me aterra ver o escuchar esas actitudes o esa desidia. No digo que todos los jóvenes sean así, afortunadamente, ni muchísimo menos, pero sí se está expandiendo quizá una idea de que la democracia es un sistema que no nos vale. La democracia tiene defectos, lo decía Churchill, no es el mejor, pero es el mejor de lo peor que puede haber. Es decir, lo que hay que hacer es cuidarla, lo que hay que hacer es luchar continuamente, no nos podemos despistar ni un segundo. El derecho laboral, muchos derechos tienen, como digo, 5 minutos en la historia de la humanidad. Las primeras leyes laborales fueron de 1900.
los estudiantes, los jovencitos se piensan que pensiones y derechos laborales y vacaciones ha habido siempre. No, no. Y todo eso ha costado mucho esfuerzo conseguirlo y es muy fácil perderlo. De verdad que para mí es una de las cosas que más me preocupa como docente, como ciudadana y como madre, que tengo hijos jóvenes también. Yo he visto las intervenciones que van a haber en este congreso y creo que se va a hablar precisamente de todas estas cosas. Es muy variado, por eso felicito también por el programa del congreso o de estas jornadas, ¿eh? Se va a hablar de Israel y de Gaza, se va a hablar del derecho internacional, se va a hablar del edadismo también. Otro de los asuntos que nos preocupan y que a mí me preocupan también como hija de padres mayores, porque está habiendo toda esta evolución digital, por ejemplo, en muchos casos, son barreras para muchas personas mayores. Ya incluso a mí a veces son barreras también para mí. Todo esto hay que cuidarlo, no podemos dejar de lado a la gente mayor y digitalizarlo todo, por ejemplo, y que no puedan acceder a muchas de esos servicios públicos, por ejemplo, ¿no? O el problema de la vivienda, otra de las grandes cuestiones. A mí me parece vergonzoso, lo digo con esas palabras, lo que ocurre con el problema de la vivienda. Es un problema no solo para los jóvenes, que por supuesto, yo tengo hijos que están en edad ya también de intentar emanciparse y no pueden, es imposible con los precios que hay, pero es un problema también para la gente más mayor también, es un problema para todos, es un derecho constitucional y se está convirtiendo en un mercadeo y en un lujo. Creo que tratar todas estas cuestiones, por supuesto la violencia de género, que también está presente en estas jornadas y que Isabel conoce y ha trabajado o está trabajando muy bien, de verdad, gracias por seguir trabajando en esto. Necesitamos gente que siga estudiando, reflexionando, pensando, poniendo en común todas estas cuestiones. Es la única manera de que no caigan en el olvido, no las demos por superadas. No podemos dar por superado, no podemos dar por sentado nada de lo que tenemos. Así que solo me queda felicitarles, espero que esta jornada vaya estupendamente, que aseguro que va a ser así. Muchísimas gracias, Isabel. Yo de verdad siempre que puedo me gusta venir. Gracias, Ana, por tu discurso que ha sido maravilloso y enhorabuena a todos. Así que doy por inaugurada estas jornadas, las 17, en favor de los derechos humanos. Bueno, pues continuamos ya con la lectura de extractos de las ponencias. La ponencia completa está en el libro que tenéis. Vamos a comenzar con la Universidad de Valencia. Tenemos a una doctorando, se llama Nuria León Pérez, que ya la tuvimos también el año pasado, y este año ella está tutelada por don Luis Andrés Cucarella Galiana, pero no ha podido venir, está en el extranjero, no ha podido venir. Por lo tanto, el profesor Cucarella había preparado un escrito, porque a cada profesor yo le pido que haga un escrito acerca de lo que le parece el proyecto de implicación estudiantil por los derechos humanos. Está puesto en el libro, porque este año están las ponencias que se van a leer ahora, están ya en el libro. Y como no está y no la va a leer, pues damos ya sin más preámbulo, damos paso a Nuria León para que nos lea el extracto de su ponencia. Cuando quieras, Nuria. Buenas, ¿me escucháis? Sí. ¿Y el título tú? Vale, genial. Bueno, pues en primer lugar, yo soy Nuria León, estoy haciendo aquí el doctorado de Derechos Humanos, Justicia y Democracia Internacional, y soy también becaria de la Fundación Manuel Serra Domínguez. Mi ponencia va a versar sobre la efectividad de las órdenes de detención de la Corte Penal Internacional.
precisamente por la situación en la que nos encontramos hoy en día, como ponía de manifiesto en la inauguración. En primer lugar, quería dar las gracias a Isabel, por supuesto, por invitarme a participar un año más en estas jornadas que me parecen tan interesantes, y luego también a mi director, el profesor Luis Bucarella, que aunque no puede estar aquí hoy con nosotros, me ha ayudado mucho en la investigación. Bien, como comentaba, mi intervención versa sobre la efectividad de las órdenes de detención de la Corte Penal Internacional y, bueno, solamente por si hay alguien de la sala que quizá no está familiarizado con este organismo, pues poner de manifiesto que la Corte Penal Internacional es un órgano supranacional que se encarga de enjuiciar los delitos más graves, el genocidio, el crimen de agresión, el crimen de guerra y el crimen contra la humanidad. La particularidad de este tribunal es que enjuicia a personas. Lo que está juzgando es la responsabilidad penal individual y bueno, la dificultad que tiene es que no todos los estados no todos los estados del mundo son parte del Estatuto de Roma, que es este estatuto fundacional de la Corte Penal Internacional, lo cual pues luego sí que conlleva problemas a la hora de poder enjuiciar a estos criminales. Bueno, una vez introducida la Corte, indicar que la Corte emite estas órdenes de detención que son emitidas por la Sala de Cuestiones Preliminares cuando considera que hay un motivo razonable para pensar que una persona podría estar cometiendo los crímenes bajo su competencia, o cuando se quiere obtener que la persona comparezca en el juicio, que no obstruya la investigación, o impedir que esa persona siga cometiendo ese delito o uno conexo. Por tanto, para emitir estas órdenes de detención, la Corte primero realiza una labor de investigación y cuando tiene elementos de juicio suficientes para pensar que se están cometiendo los crímenes bajo su competencia, pues emite esas órdenes de detención. El problema de estas órdenes es que la Corte no tiene un órgano ejecutor como sería a nivel interno las fuerzas y cuerpos de seguridad que podrían ejecutar estas órdenes. Entonces lo que hace es cooperar judicial y policialmente con los estados. Pero claro, esto conlleva problemas sobre todo con aquellos estados que no son parte de este Estatuto de Roma. Por otra parte, los estados que sí que son parte se comprometen a introducir en sus legislaciones nacionales los mecanismos para cooperar con la Corte. Y en el caso, habría que ir a la legislación interna de cada país. En el caso de España, pues a la Ley Orgánica 18/2003 de cooperación con la Corte Penal Internacional. En principio, todos estos estados partes se comprometen a colaborar y a cooperar para contribuir a que la Corte pues, pueda ejercer sus funciones. Sin embargo, podemos ver, es patente que muchas veces los estados parte no colaboran tampoco. Y a veces las razones que se esgrimen para no colaborar es que el ejecutar la orden de detención podría ir en contra de las obligaciones internacionales que tienen los estados. Por ejemplo, para procesar a un jefe de estado que tendría inmunidad. Entonces, en esos casos, ha habido casos en los que no se ha colaborado, aunque lo que se tendría que hacer es ponerlo en conocimiento de la Corte para determinar cómo proceder. Además de esta inmunidad que se puede esgrimir, también es posible que exista una orden de extradición por parte de un tercer estado, es decir, que la Corte esté juzgando a la persona por unos hechos, pero que además un tercer estado esté también juzgando a esa persona por los mismos hechos o diferentes. Entonces, que se emita una orden de extradición para que se ponga a disposición de ese país. El tercer estado ahí tendrá que ponderar, pero bueno, generalmente habrá que ejecutar la orden de la Corte Penal Internacional. Bien, otra de las cosas importantes es qué consecuencias conlleva la no cooperación, porque al final si no existen consecuencias, pues lógicamente los estados tampoco se ven presionados para hacerlo. Y la verdad es que el Estatuto de Roma tampoco es muy preciso con estas consecuencias. Sí que contempla la posibilidad de remitir la situación a la Asamblea de los Estados Parte o al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas cuando haya sido el que haya puesto en conocimiento de la Corte los hechos que se juzgan.
Pero bueno, al final siempre nos estamos quedando en el plano más político de relaciones internacionales, porque es verdad que se emiten pues, comunicados indicando que los Estados respaldan la eficacia del Estatuto de Roma mediante el uso de esfuerzos políticos y diplomáticos para promover la cooperación y responder a la falta de cooperación. Pero al final estas consecuencias, pues como digo, son más políticas. Si acudimos a ejemplos concretos de las órdenes de detención que ha emitido la Corte Penal Internacional hoy en día y en qué situación se encuentran, pues podemos observar, por ejemplo, en relación a la orden de detención contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, que no se ha ejecutado. Es una orden que se emitió el 17 de marzo de 2023, tanto contra Vladimir Putin como María Lvova-Belova, que es parte del gobierno. Sin embargo, no se ha ejecutado. Y es más, Vladimir Putin después visitó Mongolia para realizar allí unas celebraciones. Mongolia tendría que haber ejecutado esas órdenes de detención en el momento en el que Vladimir Putin pone un pie en territorio que es jurisdicción de la Corte Penal Internacional, pero no se ejecutaron. Y precisamente Mongolia, para no ejecutar esta orden, lo que puso de manifiesto es que había una inmunidad del jefe de Estado, tanto rationae materiae como rationae personae. Lo que supondría que en caso de ejecutarla podría entrar en conflicto con estas obligaciones internacionales que tiene. Además, Mongolia también lo puso en conocimiento de la Corte Penal Internacional, siguiendo un poco esa obligación que tiene conforme al Estatuto de Roma. Puso de manifiesto que Vladimir Putin iba a visitar Mongolia para ver cómo proceder. Sin embargo, la Corte Penal Internacional consideró en un comunicado que emitió posteriormente que el tiempo con el que se le había avisado no era tiempo suficiente como para que se pudiera realmente determinar cómo proceder. Entonces se consideró que Mongolia sí que había incumplido estas obligaciones de cooperación. Por otra parte, también en referencia al primer ministro de Israel, pues también ha visitado posteriormente países que están bajo la jurisdicción de la Corte que tampoco han ejecutado esas órdenes de detención. Luego, con el objetivo de aportar un poco de luz a esta cuestión, pues sí que ha habido casos en los que sí que se han ejecutado, como por ejemplo contra el expresidente filipino Rodrigo Duterte, que también fue acusado por la Corte de cometer crímenes contra la humanidad entre los años 2011 y 2019. Y el caso de Filipinas es muy curioso porque en este periodo de tiempo sí que formaba parte del Estatuto de Roma, pero a partir de 2018 dejó de formar parte del Estatuto de Roma y por tanto ya no estaba bajo la jurisdicción de la Corte. Sin embargo, entendemos que esta rápida ejecución de la orden de detención puede deberse a que el periodo de tiempo en el que se cometieron los hechos sí que estaban bajo jurisdicción de la Corte, entonces por eso se le detuvo en Filipinas cuando volvía de un viaje. Por otra parte, para poner de manifiesto la importancia de la cooperación judicial en estos asuntos, porque como comentaba antes, no existe un órgano ejecutor que pueda propio de la Corte Penal Internacional, sino que funciona con la cooperación judicial de los Estados. Pongo de manifiesto la orden de detención contra Osama al-Masri, que la Corte Penal Internacional emitió una orden de detención en enero de 2025 por acusarle de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en Libia. Y un día después fue detenido en Turín, en Italia, por las autoridades italianas. Lo que pasa es que en lugar de ponerlo a disposición de la Corte Penal Internacional, fue trasladado a Libia. En este caso, la falta de un procedimiento claro de cooperación con la Corte a nivel interno, o sea, de Italia con la Corte Penal Internacional, tuvo como resultado que el Tribunal de Apelación de Roma declarara la detención como irregular y que se pusiese en libertad a Osama al-Masri, que luego fue enviado a Libia bajo los argumentos de la seguridad nacional. Bien, ya para concluir, simplemente indicar que podemos observar que en todos estos conflictos geopolíticos que vemos en las noticias y como comentaban antes, en todos aquellos que no vemos en las noticias pero que están sucediendo, la Corte Penal Internacional tiene un papel activo porque se emiten las correspondientes órdenes de detención contra los presuntos responsables.
a pesar de los limitados recursos de los que dispone, tanto logísticos como pues, a la orden de ejecutivos a la hora de ejecutar estas decisiones. Por otra parte, también es importante a la hora de poder analizar la efectividad de estas órdenes saber cuáles son las circunstancias de las personas contra las que se emiten, porque también se han emitido órdenes, por ejemplo, contra los líderes talibanes en Afganistán. Sin embargo, se trata de un gobierno que no está reconocido por la comunidad internacional, tiene determinadas relaciones internacionales con algunos países, pero es poco probable que estas personas vayan a salir de ese territorio y por tanto ponerse a disposición o estar físicamente en un territorio bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Por tanto, la ejecución de esas órdenes de detención podría no tener lugar. Sin embargo, ha habido otros casos, como ponía de manifiesto en el caso de Vladimir Putin y en el caso de Benjamin Netanyahu, que sí que han pisado el territorio de países que están bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y tampoco se han ejecutado estas órdenes de detención. Entonces, los asuntos más importantes, los asuntos en los que se tiene que poner el foco para poder mejorar todas estas cuestiones son, por una parte, las consecuencias que tiene esta falta de cooperación, porque quedarse en el plano político pues al final tiene un efecto muy limitado. Por otra parte, es necesario también que la propia Corte aclare algunas cuestiones que en su jurisprudencia tampoco quedan claras, como la inmunidad de los jefes de Estado. Y finalmente es esencial que existan procedimientos claros de cooperación para evitar que vuelvan a sucederse situaciones como las que vividas en Italia, porque si todas estas cuestiones no se aclaran, al final lo que está haciendo la comunidad internacional es facilitar la impunidad de todas estas personas que cometen violaciones de derechos humanos muy graves. Así que bueno, espero que les haya parecido interesante la intervención y muchas gracias por su atención. La siguiente ponencia es una ponencia conjunta. Está elaborado por los miembros del Ateneo y del Movimiento Escritores pro Derechos Humanos y está elaborada por los escritores Encarna Gómez Sánchez, Albert Guiú, Juan Emilio Ríos, Carmen Sánchez Melgar y Fina Tizón es quien la ha coordinado. La ponencia se titula Edadismo, creación de una sociedad intergeneracional. Bueno, lo he dicho, muchísimas gracias a todos vosotros y a ti, Isabel. Siempre nos reiteramos, tengo que decirlo, pero la verdad es que si no fuese por ti, por nuestra presidente, esta asociación creo que no funciona. No creo, estoy casi segura que no funcionaría de la misma manera. Así que muchísimas gracias. Y como el tiempo pasa y esto va a ser una conferencia resumida porque la conferencia íntegra va en el libro vamos a empezar ya. Ya ha dicho Isabel que el título es Edadismo, creación de una sociedad intergeneracional. Creo que no hace falta que nombre a mis compañeros y compañeras, que unos porque están lejos y tal no han podido acudir, pero ya los ha nombrado nuestra presidenta, así que no es necesario. Yo sí que quisiera empezar con una cita del poeta y aforista polaco Stanisław Jerzy. La cita dice: la juventud es un don de la naturaleza, pero la edad es una obra de arte. Sobran las palabras. Y antes de entrar en materia, hemos considerado importante plantear dos cuestiones con marcos de referencias diferentes, dirigidas a todos y cada uno de nosotros y de nosotros y de nosotras, pero en particular a quienes hemos superado, de alguna manera no hemos superado la barrera de los 65 o 60 años. Y un poquito más. No mucho. En algún momento nos hemos sentido discriminados o discriminadas por razón de edad. ¿Cuántos de nosotros y nosotras hemos practicado el edadismo en relación a los demás? Os invitamos a reflexionar sobre estas dos cuestiones. Y ahora vamos a entrar ya en contexto.
lógicamente es necesario explicar qué es el edadismo. Podemos definirlo como un conjunto de estereotipos y prejuicios que discriminan a las personas por razón de edad, especialmente personas mayores o ancianas, categorizándolas y dividiéndolas por atributos que ocasionan daño y menoscaban la solidaridad intergeneracional. El término edadismo fue emitido además por el doctor estadounidense Robert Butler en el año 1969, es decir, ya hace bastante tiempo. Término que se puede plasmar en esta frase que dice muchísimo. En Estados Unidos se idealiza la infancia, se idolatra la juventud, la mediana edad trabaja, ejerce el poder y paga las cuentas, y la vejez, con sus días vacíos de propósitos, obtiene poco o nada de lo que ya ha hecho. Los viejos estorban. Hemos de tener presente, además, que el edadismo es un fenómeno innato del inconsciente, instintivo y vital también, que forma parte de nuestra propia psiquis como seres humanos. Es también incuestionable, por supuesto, que la experiencia y la sabiduría son dos armas infalibles para combatir esta dictadura mental, capaces de demostrar que la edad y la condición de cada cual no implica un exilio forzado, sino un absoluto merecimiento de comprensión por todo aquello que nos enseñan nuestros mayores. Estamos rodeados de poderes públicos o privados que juegan su partida en un lado o en otro de esta gran diversidad humana que formamos. Algunos, como bien sabemos, alimentando la maldad, pero muchos otros escuchando la luz de otras voces. Porque claro, también existen héroes cortitos de experiencia que con su esfuerzo, tesón, y nos demuestran día a día que no hay edad para cruzar límites. Deportistas profesionales, empresarios, empresarias, actores, actrices, políticos, y ahí me paro un poquito, políticos que también los hay, que alimentan la ética, aunque no lo parezca, viendo las cosas que estamos viendo diariamente a través de la información que nos llega. Pero también los hay. La realidad es que si hiciésemos caso a ese lado oscuro, Cervantes no hubiese publicado El Quijote. Tenía 68 años cuando publicó la segunda parte del Quijote. Así que quiere decir algo, ¿verdad? Eran 68 años, no tenía 20. Otro ejemplo meritorio. En la Celestina se cita la siguiente frase: nadie es tan joven como para morir mañana, ni tan viejo como para vivir, que no pueda vivir un día más. En eso radica todo. La actriz octogenaria, sin ir más lejos, que borda un papel que la lleva al Oscar. Se han dado muchos casos. La carta de amor que sale de unos dedos temblorosos de más de 70 años en dirección a su compañera de mesa en una residencia de ancianos. Eso hace pensar, ¿verdad? Nuestros mayores forman parte de esa senda por la que todos caminamos. Aquí me paro un momentito porque, claro, nuestros mayores, y yo digo nuestros mayores, es que nosotros ya somos mayores, Isabel. Ya lo somos, y muchos de los que estamos aquí. Pero bueno, hemos de hablar no en personal. No debemos olvidar que aquellos que aparcan en el banco del sosiego, esos mayores, jugaron el partido de la juventud mucho antes que nosotros. ¿Qué error tan mayúsculo cometemos? Pero error mayúsculo al despreciar a nuestros mayores. No tenemos ni idea de lo que podríamos aprender sobre ellos y de ellos. Ellos, del mismo modo que los jóvenes, han de enriquecer
su trayectoria vital, con todas las garantías que su papel no será menospreciado porque haya pasado el tiempo. Pero, por mucha tristeza que nos cause, el Observatorio del Edadismo, creado precisamente reciente, hace poco tiempo, nos advierte que cada día se extiende más el desprecio al mayor, por considerarle, entre otras cosas, analfabeto tecnológico. Y por lo tanto, genera una rémora para nuestro progreso y prosperidad colectiva. Nuestro grupo consideramos que se trata de un fenómeno que va contra toda mínima inteligencia y que quienes lo practican desconocen la historia de nuestra humanidad. Historia que nos ha enseñado que nuestros mayores son el gran capital humano de la sociedad, en los cuales radica la sabiduría de los pueblos y el conocimiento más elevado sobre muchos asuntos. Existe un proverbio africano que dice: cuando muere un anciano, se incendia una biblioteca. Es rigurosamente cierto. Cada anciano que fallece se lleva consigo un cúmulo enorme de vivencias, reflexiones, conocimientos, experiencias que todavía los jóvenes deberían de conservar. Ese legado, en forma de proverbios, canciones, leyendas, etc., cuentos populares, bajo nuestro punto de vista, no merecería ser arrastrado por el viento. ¿Cuán importante, no os lo habéis planteado en muchas ocasiones, cuán importante sería conversar a menudo con cada uno de esos mayores? Que nos hablen de sus historias de juventud, de los tiempos tan duros que vivieron y de los tantos episodios de la guerra civil, sin ir más lejos, que aún desconocemos muchos. Retrotraigámonos a la historia de los tiempos, analicémosla y aprendamos la lección que nos dieron los romanos, por ejemplo, cuyo senado estaba conformado por los ancianos más sabios, o el ejemplo de los indios norteamericanos, escuchando siempre con reverencia y atención los consejos de sus mayores, antes de tomar ninguna decisión. ¿Por qué ahora desdeñamos y desoímos sus enseñanzas? Analicemos las teorías de Ortega y Gasset. Decía el gran filósofo que cada generación entabla una fiera batalla contra sus padres, pero se refugia y encuentra mayor comprensión en la generación de sus abuelos. ¿Por qué será? Deberíamos de saber que el desprecio a nuestros iguales, incluya raza, religión, nacionalidad o edad, es una lacra que nos empequeñece, porque todos los seres humanos somos únicos, irrepetibles e imprescindibles, aunque a veces no nos lo creamos. ¿Dónde han ido a parar los valores humanos? ¿Os lo habéis preguntado alguna vez últimamente? Es como si los bolsillos se nos hubiesen vuelto del revés y ahora estuviesen vacíos de todo aquello que nos hacen humanos, que nos hacen personas. Pero por mucho que pretendamos cambiar esta sociedad, haciendo partícipes a nuestros mayores, este fenómeno lamentablemente se ha naturalizado y aceptado, que eso es peor, en casi todos los ámbitos. En la actualidad, el edadismo, es un dato muy importante, es la tercera causa de discriminación después del racismo y del sexismo en el mundo. Es por ello que deberíamos tomar conciencia de todas esas formas de edadismo, como es el institucional, interpersonal o autoinfligido. Yo diría que para estar alerta y para poder combatirlas, cada una de ellas, ¿no?
Otro dato, según un reciente informe de la OMS, una de cada dos personas practica el edadismo. Esto es un 50%. Esto ya parece política, 50% derecha, 50% izquierda, no sé yo. Un poquito de risa ya va bien, ¿no? Pero es que es serio, es muy serio. Y aunque el mayor porcentaje de actitudes de exclusión van dirigidas a los mayores de 65 años, no es menos cierto que también hay otros colectivos que se ven afectados. Nos hemos parado en dos colectivos que nos han parecido muy interesantes. Y el primer colectivo es el edadismo en las mujeres. ¿Me disculpáis? En el caso de las mujeres mayores, el impacto del edadismo tiene aún más connotaciones negativas debido a la intersección que existe con la discriminación de género que se manifiesta en algunos ámbitos, como es en el del trabajo. Se pide el respeto a la diversidad y equidad de género en relación a la edad, pero en las mujeres este fenómeno se ve exacerbado por la persistencia de normas de género que asocian la belleza y el valor femenino con la juventud. Y eso pasa mucho más en las mujeres que en los hombres. Sin ir más lejos, las canas y las arrugas. No, sí, las canas y las arrugas. Consideradas signos naturales de madurez en los hombres. Qué injusto, ¿no? Se convierte para la mujer en estereotipo de vejez. Es así. Y es que a pesar de los recientes avances, el colectivo de las mujeres continúa manteniendo niveles discriminatorios más altos. Un sesgo que reduce sus potencialidades, que las tiene, las tenemos, y muchas. Es pues de vital importancia seguir reivindicando el espacio laboral del colectivo femenino en todos los ámbitos y denunciar lo que no sea justo. Ser marginado por cumplir años y además mujer puede conducir a una menor interacción social, aislamiento y mayores tasas de soledad, afectando a la propia estima. Es sabido que la soledad y el dolor emocional van de la mano. Y en ambos casos se activan las mismas respuestas corporales que desencadena el dolor físico. Y no debemos olvidar que entre las desigualdades que afronta el colectivo femenino está también la mayor dependencia económica por términos generales, el riesgo de pobreza y el deterioro de la salud física y mental a consecuencia de la violencia de género, de lo que hemos hablado en algunas otras ocasiones aquí, que hoy no toca. Queremos compartir con todos vosotros y vosotras una brevísima charla que le hicimos a Isabel Herrero, una mujer mayor de 70 años, pero activa, con una vida social, rica, emprendedora y además que participa en todos lo que puede, ¿no? Y se le formuló la siguiente pregunta: ¿qué es para usted lo peor de hacerse mayor? Iba a decir vieja, mayor. Bueno, pues su respuesta fue contundente: la soledad. No más palabras. La segunda, de lo que queríamos hablar, yo creo que es muy importante y mis compañeras y compañeros que no están aquí así me lo han hecho saber. La discriminación hacia las personas mayores de la comunidad LGTBI. Voy un poquito deprisa. Formar parte de la comunidad LGTBI no es nada fácil. La edad, el origen a que pertenecen, el estatus social o la homofobia son factores que conducen a la discriminación laboral y a la violencia física, derivando en aislamiento social con negativas consecuencias para su salud mental y física. Otra dificultad para los mayores de este colectivo es lidiar con su aceptación personal.
En muchos casos, salir del armario en edades avanzadas se convierte en un duro proceso con repercusiones que les pueden conducir a un aislamiento irreparable. Pensemos, y esto es muy importante, por favor, en las residencias de ancianos. Analicémoslo, por favor. Tanto residentes como personal pueden tener actitudes homofóbicas, generando un ambiente hostil. Además, las normativas y los criterios sanitarios no caminan en esa dirección. Y las necesidades afectivo-sexuales de los internos quedan reprimidas, creando una barrera demasiado gruesa para atravesar y poder expresar libremente su condición sexual. Eso revierte en limitaciones y ocultación de su propia identidad, y la puerta del armario nunca, jamás se abre del todo. Es muy relevante también, y por eso lo hemos querido mencionar aquí. A lo largo de los últimos años se han creado residencias especializadas para personas mayores LGTBI, como la promovida por la Fundación 26 de diciembre, constituida y dirigida por Federico Armenteros, uno de los muchos que, debido a su condición sexual, precisamente, a los que le tocó vivir en la mayor represión. Esta fue la primera residencia pública del mundo para este colectivo, y cuya sede se halla en Villaverde, Madrid. Esto ya lo corto, me están dando tips. Vamos con las conclusiones. Directrices y buenas prácticas para un trato justo a las personas de edad avanzada. Reconocer la diversidad y apoyar la participación. Valorar la experiencia, madurez y perspectiva de las personas mayores, tanto en el ámbito familiar, laboral, como en otros ámbitos de la sociedad, permitiendo que la persona mayor, lo subrayo, se exprese. Lo subrayo. Eliminar el lenguaje discriminatorio asociado al envejecimiento que infravalore o excluya a las personas de edad avanzada. Denunciar activamente todo aquello que sea injusto y cuando la edad se convierta en un motivo de exclusión. No excluir a los mayores en cualquier medio. Favorecer su autonomía. Realizar cursillos, importante, familiares, sobre el trato a los mayores, que promuevan una visión más positiva y comprensiva de la vejez. Concienciación de todos los estamentos públicos y sociales. Facilitar rechazo total al acoso social y psicológico de las personas LGTBI. Facilitarles la posibilidad de permanecer en el escenario de la vida con todas las garantías de que su papel no será menospreciado porque haya pasado el tiempo. Y finalmente, fortalecimiento de las leyes que garanticen los derechos de las personas mayores. Muchísimas gracias por habernos escuchado. La siguiente ponencia es también una ponencia conjunta y se titula Ingeniería Social, Manipulación de las Masas utilizando la ciencia. Está elaborada por los escritores Fonsanta López Amengual, Iván Parro Fernández, Manuel Gallego Arroyo, Mercedes Rodríguez Cervantes, y está coordinada por Margarita López Mariño. Cuando quieras, Margarita. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días a todos y todas. Y bueno, acá vamos entre mis compañeros con los que hemos podido cooperar a realizar esta ponencia, que para mí es de gran importancia en este momento, en este siglo justamente donde más se está desarrollando la manipulación social. Bueno, la ingeniería social en el siglo XXI está provocando una situación en donde la información se produce, se consume y se manipula sin precedentes. Ahora ya no se limita únicamente a técnicas de estafa individual, sino que se ha convertido en una herramienta de alcance masivo. Actualmente se utilizan principios científicos, psicológicos, sociológicos y tecnológicos para influir, condicionar y manipular el comportamiento colectivo de la sociedad. Con la ayuda de la ciencia, se han ido perfeccionando los mecanismos que abarcan la manipulación de masas, desde la propaganda hasta el uso de la inteligencia artificial. Primeramente nos tenemos que plantear, ¿qué es la ingeniería social? Esa es una disciplina que aplica y diseña diversas técnicas para moldear nuestras decisiones, percepciones y comportamientos de tal forma en que no nos damos cuenta de dicha manipulación. Por esto, mediante la utilización de múltiples estrategias y también en la manipulación del inconsciente colectivo,
A esto es lo que se conoce como ingeniería social. Estas técnicas están dirigidas para el control del comportamiento y toma de decisiones de grandes masas de población a través de los medios de comunicación, utilizando mensajes persuasivos, utilización de marketing para ganar votos y optar por una marca determinada de un producto, la manipulación emocional y la repetición constante. Se utilizan para el control de las masas con objetivos específicos, comerciales, políticos o sociales. El control mental de masas significa la utilización de diversas técnicas para influir en la conducta, opiniones y percepciones de un gran número de personas. Estas técnicas se aplican de manera sutil y sistémica. Cada clic, cada me gusta, va otorgando la información necesaria para crear la influencia sutil de la ingeniería social sobre nuestras decisiones, influyendo sobre nuestro umbral de conciencia. Hay que considerar 3 elementos o factores importantes que intervienen o pueden intervenir en este proceso: el propio ser humano, la manera de actuar o de comportarse del mismo y el medio en el que se esté actuando o realizando una determinada actuación. Un concepto totalmente relacionado con ingeniería social y que se debe atender y entender también es el de la persuasión, proceso mediante el cual se emplean mensajes a los cuales se dota de argumentos que los apoyen, con el propósito de cambiar la actitud de una persona, provocando que ésta haga, cree u opine cosas que originariamente no haría, no creería o no opinaría. Los elementos, los principios claves son la reciprocidad, sensación que se contrae cuando apreciamos que una persona nos brinda o ofrece algún tipo de bien o de servicio. Escasez, puede convertirse en un valor exclusivo y único. Autoridad, que puede transformarse en influencia. Empatía, entender a la persona o aquella que cuente con un nivel de bienestar mejor que puede influenciar a otra. Coherencia, indicar o ser conscientes de algo y hacerlo. Aprobación social, que los otros hagan por tendencia lo que hace la mayoría, validando así una conducta. El origen de la ingeniería social no es algo tan reciente. Sí, lo que son recientes son las formas y medios para llevarla a cabo, pues tiene sus orígenes hacia mediados del siglo XIX en pensadores liberales y más concretamente en un ensayo en 1894 del industrial holandés Van Marken, quien lo utilizó para describir la función social de un intermediario relacional entre capital y el trabajo de las empresas, al estilo de un departamento de recursos humanos. El concepto fue difundido por el ingeniero Emil Jason, aunque el mayor impulso lo recibió en Estados Unidos gracias al libro Social Engineering del reformista social Tolman. En un principio se puede relacionar con aquellos esfuerzos dirigidos a influenciar sobre actitudes, relaciones o acciones sociales sobre una población o un territorio concreto, o bien por la implementación de estas técnicas para procurar la transformación social. Otro de los pioneros fue Edward Bernays, sobrino de Sigmund Freud. Él fue capaz de combinar el psicoanálisis con la propaganda para crear lo que llamó ingeniería del consentimiento. También fue el responsable de campañas tan influyentes como la que convirtió el cigarrillo en símbolo de la liberación femenina, con lo que consiguió manipular el inconsciente colectivo a través de símbolos y emociones. Algunas técnicas más comunes que se utilizan en la ingeniería social para la manipulación de las masas. La propaganda. La propaganda es la difusión de ideas, información o temores con el objetivo de influir en la opinión pública y presenta los datos de manera sesgada. Los medios de comunicación. Su utilización es una herramienta clave. Cobertura selectiva de eventos para determinar qué temas son dignos de atención. Esto permite moldear la narrativa pública y el control de la percepción de la realidad. Censura y desinformación. Censura, supresión de ciertos hechos. Difusión de información falsa. Estas técnicas pueden desviar la atención sobre temas críticos y esto genera un estado de ignorancia y confusión. Manipulación emocional,
utiliza emociones como el miedo, la culpa y el orgullo para influir sobre el comportamiento y toma de decisiones de las personas. Condicionamiento social. Utiliza normas y expectativas sociales para influir sobre el comportamiento de conformidad, sobre patrones de comportamiento predominante. Tecnología y algoritmos. Los algoritmos sofisticados analizan nuestros comportamientos en línea, personalizando los contenidos para reforzar nuestras creencias, aislarnos en nuestras burbujas informativas y maximizar la influencia sobre nuestras opciones de consumo y opiniones. Microtargeting y el filtro burbuja son técnicas utilizadas en este contexto. Manipulación del inconsciente colectivo se basa en la comprensión de las creencias que se acumulan en el tejido social. Esto se basa en la teoría de Carl Jung, la cual se refiere a los arquetipos y patrones de pensamiento que emergen de la experiencia colectiva de la humanidad. Cambio de normas culturales. Al dirigir e influir sobre las normas y valores culturales, se puede dirigir la aceptación o rechazo de ciertos comportamientos. Persuasión colectiva. Se basa en influencia de opinión mayoritaria a través de personalidades de autoridad para guiar el comportamiento del grupo, generando así un liderazgo de opinión. Distracción y entretenimiento para evitar el escrutinio de ideas. Tácticas, noticias sensacionalistas, entretenimiento de masas, sobrecarga de información y falsos dilemas. Primado negativo. Va operando en varias etapas. Primero, se introducen ideas desconcertantes en contextos fantásticos. Al presentar dichas ideas en forma de ficción, el público las recibe como ideas inofensivas, apartadas de la realidad. Segundo, desensibilización progresiva sobre la temática presentada. Al repetirse en diversas películas o series, se genera un acostumbramiento, por tanto, pierden la fuerza de peligrosidad. Tercero, descarte y ridiculización de estas ideas. Se presentan en ideas exageradas o contextos absurdos. Y cuarto, efectos psicológicos del primado negativo. Es la reducción de la reacción crítica. Sentar ideas potencialmente perturbadoras en un contexto de entretenimiento reduce la capacidad del público para reaccionar cuando estas ideas aparecen en un contexto más serio y real. Y después, la última táctica que presentamos ahora es la creación de enemigos comunes. Une a las masas la creación de un enemigo externo o amenaza común que justifican ciertas acciones políticas. La demonización y polarización son las tácticas utilizadas para la creación de un enemigo común. ¿Cómo afecta la ingeniería social a las personas? Bueno, uno de los casos más comunes es la pérdida de dinero y recursos personales. Segundo, la manipulación de emociones, la pérdida de privacidad, la polarización social, la erosión de la confianza. ¿Cómo se llevan a cabo estas acciones? A través de la investigación, recolección de información, ya sea a través de informes, datos propios de la persona o de la entidad y de todo aquello que pueda ser utilizado para construir y hacer más creíble un anzuelo o gancho exitoso que conlleve la mejor forma de entablar y fortalecer relaciones. Por ejemplo, cuando nosotros aceptamos las cookies, ¿no? Ese es un caso típico. El anzuelo. Inicio de la farsa, construyendo un cierto grado de intimidad con la víctima y toma del control de esta relación para lograr los objetivos. Desarrollar rapports y credibilidad. Tomando como base la información obtenida en un primer momento, se cambian las identidades y se exige a la víctima, bien mediante la confianza o haciendo uso de la autoridad. Aprovechamiento de la confianza. Se pregunta y se consulta a la víctima para extraer determinada información y mantener la farsa el tiempo suficiente para lograr lo que se necesita. Utilización de la información. En esta fase se cierra la interacción con la víctima sin levantar sospechas. Si no se han logrado los objetivos de información, entonces se repite de nuevo todo el ciclo hasta conseguir los objetivos marcados. Ataque al sistema. En este último paso se envía a la víctima un ataque de tipo ransomware, troyano o CryptoLocker para provocar daños de diversa índole en el sistema, ¿no? Cuando nos han hackeado algo, ahí tenemos un caso típico. Conclusión. Estas técnicas de control de masas buscan influir en el comportamiento colectivo de forma que los individuos no reconocen conscientemente dicha influencia.
Es esencial entender estas técnicas para desarrollar una resistencia crítica y mantener nuestra autonomía en la toma de nuestras decisiones. La colaboración, el diálogo y la comunicación son esenciales. Solo a través del conocimiento y la conciencia podemos protegernos de la manipulación y el que nuestras decisiones sean los que manejen los valores e intenciones. Pues estamos en manos de aquellos que quieren dirigir nuestras acciones, pensamientos y gustos. No lo podemos permitir. Tenemos que luchar por la libertad de nuestro pensamiento y por esto es sumamente importante el reconocer el cómo es que se aplican estas técnicas cotidianamente en nuestro día a día, que solo corresponden a intereses de determinadas personas, grupos, gobiernos, y no dejar a su vez que sean ellos los que impulsen nuestras decisiones. En resumen, se podría decir que las personas no solo son víctimas económicas de la ingeniería social, sino que también lo son de objetivos emocionales, psicológicos y conductuales. Se aprovechan de sus miedos, de su confianza y de la necesidad de pertenencia a un entorno donde los límites entre lo real y lo falso se desdibujan cada vez más. Para prevenir estos perjuicios se requiere desarrollo del pensamiento crítico desde la infancia, regulación ética de la tecnología, herramientas de detección y verificación accesibles a todos, para todos, así poder fortalecer la confianza social basada en la transparencia y evidencia. Muchas gracias. Este año ha colaborado con nosotros una universidad, la Universidad Adventicia del Plata, en Argentina, con el trabajo titulado Ética y Derechos Humanos en tiempos de la posverdad. Es un trabajo que lo han realizado los alumnos Paulo Carrizo, Gabriele Dabelga, Melissa Heinzer, Brenda Hector, María P. Baldueza y está coordinado por el profesor René Rogelio Smith. Estos alumnos han grabado un vídeo junto con el profesor explicando el resumen del trabajo que han hecho. El trabajo está en el libro. El vídeo lo adjuntaré con el vídeo de hoy, de las jornadas de hoy, y lo podréis ver pues cuando lo monte, ya os lo pasaré y podréis verlo. Es muy grato para nosotros saludar a nuestros amigos valencianos. Como vicerrector académico de la Universidad Adventista del Plata en la República Argentina, presento a un grupo de estudiantes que respondieron a la invitación de participar de las jornadas vinculadas a los derechos humanos que este año vuelve a presentar vuestra universidad. En la ocasión, un grupo de alumnos de la carrera de Psicología trabajó en torno de un tema vigente en nuestros tiempos bajo la conducción del profesor René Smith. Ellos están trayendo sus aportes, los que, unidos a los vuestros, sin duda fortalecerán los vínculos de la buena voluntad. Muchas gracias, profesor Carlos Marín, vicerrector académico de la Universidad Adventista del Plata en la República Argentina. Tuve el privilegio de trabajar con 5 estudiantes voluntarios que habían concurrido a la cátedra de ética en la primera mitad de este año. El tema abordado lo titulamos Ética y Derechos Humanos en tiempos de la posverdad. Fue un trabajo de discusión en el cual nos planteamos la posibilidad de la vigencia de los derechos humanos en los tiempos actuales. El problema tratado cobra relevancia ante los desafíos que provoca la incertidumbre de la verdad en tiempos de fundamentos inestables. Cada uno de los participantes del proyecto presentará una sección condensada del informe. Ellos son Paulo Carrizo, Gabriele Dabelga, Melina Heinze, Brenda Hetze y María Paula Baldueza. Con ellos, a continuación. El trabajo se titula Ética y Derechos Humanos en tiempos de la posverdad. El problema que se aborda aquí gira en torno a 3 núcleos principales: la transformación del campo de la ética, los planteos de la extracción de los derechos humanos y los problemas de la posverdad. En el presente ensayo se procura observar la posibilidad de la vigencia de los derechos humanos sostenidos por la ética en el contradictivo panorama de la posverdad. El eje que guía las reflexiones siguientes pregunta si es posible que los derechos humanos mantengan sus formulaciones ante el avance de la posverdad.
ética y derechos humanos. La ética, como abordaje racional, busca siglos firmes, verdaderos y universales. Y una de estas sería la trama básica del orden. Sobre esta se construirán los derechos humanos. Considerando las raíces de la ética occidental, hay que mencionar a los antiguos hebreos, cuya cosmovisión permaneció imbrincada en la revelación divina. Esta ignoró la temporalidad que luego algunos buscaban para variar la ética. Siglos después, los filósofos griegos procuraron las aspiraciones fuera del tiempo, desde la racionalidad, poniendo al hombre en el centro. Ambas vertientes, la hebrea y la griega, funcionaron en Occidente. La perspectiva hebrea debía desplegar una ética universal sobre la realidad que evidencia el mal, pero también apuntó particularmente al reconocimiento del bien. Su concepción se pensó en un tiempo real, tanto para la persona humana como para la persona divina. Para la cosmovisión hebrea, la verdad está compuesta por distintas facetas, ensambladas coherentemente. La verdad no se limita a la correspondencia lógica entre afirmaciones, sino que está ligada a la fidelidad de las personas a Dios. El monoteísmo hebreo permitió una ética que hacía especial consideración por los derechos de las personas, de los huérfanos, de los marginados sociales y de los extranjeros. Futuros griegos, como politeístas, estaban inhabilitados para ofrecer una ética universal, porque sus propuestas emergieron de las supuestas demandas divergentes de sus divinidades creadas por la mente. Por eso los criterios de verdad fueron dispersos. Posteriormente procuraron entender la verdad de forma unívoca, abstracta, puramente conceptual, construida desde la razón. La verdad ya no sería una totalidad de facetas convergentes, los núcleos quedaron disgregados, apenas ligados por el núcleo interno. Anteriormente, Platón intentó una ética universal, sin desligarse de los grupos diferentes. Esto requería la decisión de todo en dos mundos. La idea del bien estaría situada en el mundo de las ideas, que era abstracto y atemporal. En él comulgarían las personas vinculadas a las esferas más altas del pensamiento. El mundo concreto que se percibe con los sentidos sería temporal, ilusorio, corruptible. A este último pertenecerían los trabajadores, los pobres, los discriminados, los incapaces de distinguir lo que es cierto. Así se consolidó la distancia social entre los grupos sociales. A la clase distinguida no le fue permitido asociarse con la clase baja. Tampoco podían ayudar a los desdichados. La discriminación aborreció a los demás como corruptos e impuros, sujetos al engaño y a las mentiras del mundo exterior. A su vez, la antigua creencia en la inmortalidad del alma produjo una grieta. Platón afirmó que el alma permanece en el mundo quieto de las ideas y que el cuerpo opera en el mundo inquieto, variable, temporal de la materia. Esta configuración impuso dos instancias desincronizadas. Luego, quien vive en el tiempo que sucede, no puede integrar su alma atemporal que no sucede. Esta quedaría rezagada, inmóvil, retrasada, mientras el cuerpo seguiría transcurriendo en el tiempo. Ello obligó a la formulación de dos éticas para el mismo ser humano. Esta propuesta dualista exigió dos tipos de verdades, sin confirmación posible, una para cada mundo. Fueron dos éticas, de las cuales al menos una debía ser falsa. Así, la configuración de la mentira fue diseñada desde la imaginación y afirmada desde la filosofía. En aquel entonces fue imposible tematizarla por nunca. Pero la influencia de Platón fue incisiva. Habiendo extinguido al ser humano en el alma inmortal y el cuerpo mortal, el lejano germen del diseño de la posverdad quedó abierto. Con la aparición del cristianismo, la cosmovisión hebrea, conservada por los judíos, parecía tomar preeminencia universal. En los primeros tiempos, las enseñanzas cristianas se expandieron por los medios romanos junto con el concepto lineal del tiempo. Esto podría poner los fundamentos para el desarrollo futuro de los derechos humanos para una persona temporal. No hubo separaciones entre el cuerpo y el alma. El potencial establecimiento de los derechos de las personas desde la prédica del amor fue permeando la sociedad. La defensa de la dignidad humana tomó relevancia. La prédica sobre la justicia fue sobresaliente. Las categorías griegas que dominaron el imperio permanecieron ajenas al cristianismo. Sin embargo, durante la expansión de las enseñanzas cristianas, los conversos al cristianismo que conservaban las categorías griegas fueron montando nuevos formatos del pensamiento.
junto con otras filosofías, se fue reeditando el pensamiento platónico, combinado con la doctrina cristiana. El afianzamiento del clero medieval y la reubicación social de los creyentes fue reeditando la doble ética de los siglos antes. Ahora, la antigua creencia de un cuerpo material separado de un alma intangible tomó su espacio en los atrios religiosos. Una doble ética se fue compactando en el seno de la sociedad medieval. El éxito de este desfase radicó en la atemporalización de los procesos de la salvación que los pensadores cristianos de raíz helénica insuflaron en la reflexión teológica. Mientras la sociedad común, la plebe, estaba sujeta al tiempo del mundo sensible, la sociedad que sostenía la religión comulgaba con la atemporalidad en el mundo espiritual. Ello impuso dos éticas distantes. Así nunca se habrían podido insinuar los derechos de las personas. En todo caso, condenaba a la sociedad temporal a los fuegos del infierno. Así se fue implementando una especie de mentira con la que procuraron estabilidad, añadiendo relatos ficticios a las enseñanzas cristianas originales. El desfase no fue evidente, pero pavimentó la ruta de la verdad. Después de siglos de infortunio, los aires del Renacimiento comenzaron a agitar las conciencias. Los replanteos de la modernidad fueron abriendo vetas hasta entonces obstruidas. En los umbrales de la renovación, las bases de los derechos humanos fueron captados lentamente desde una nueva ética. Esta se fue socializando, planteando el valor humano, fragmentando en la antigüedad y consolidando en el medioevo. El hombre ya estaba artificiosamente dividido en cuerpo y alma, y la ética moderna, respondiendo a este dualismo, fue valorando los planteos abstractos, separados de la realidad temporal del hombre. Sobre esta ética disponible, comenzaron los incipientes reconocimientos de los derechos humanos. Las supuestas verdades de formato abstracto, atemporal, entraron en colisión con los replanteos modernos. La ética debió ser la gestora de los derechos humanos. Si no, ¿de dónde sacaría sus fundamentos? El mito del desarrollo indefinido de la modernidad estaba construido sobre la atemporalidad. A su vez, el dualismo antropológico permaneció subyacente y favoreció la dispersión de la ética. Y la modernidad siguió arrumando fundamentos atemporales basados en la razón. Esta se institucionalizó como un poder autónomo que define qué es verdad, y la verdad permaneció en suelo inestable, dejando abierta la expansión de la posverdad. Verdad, posverdad y derechos humanos. La acumulación de las premisas del pensamiento heredado golpearon a la entrada de la posmodernidad. La verdad sostenida como fiable se fue derrumbando. Esta demolición apareció en un contexto de desgaste filosófico y social. Los recursos habían sido vilipendiados porque estaban construidos fuera del tiempo, aunque para las personas del tiempo. Las éticas heredadas diseñaron sentencias atemporales que compendiaron los derechos humanos. La verdad vacía, atemporal, del pasado le dio lugar. La modernidad no pudo ver el desfase. El dualismo antropológico acompañó el proceso. Al tiempo que se producían los diagnósticos, fue necesario construir alguna esperanza. Pero no hay esperanza posible fuera del tiempo, porque si algo se puede esperar, solo es en trayectos temporales. La verdad se fue desmoronando. Fue necesario generar respuestas de emergencia. La urgencia abrió el campo a múltiples verdades. La antropología se volvió incierta. Los conceptos tradicionales de tiempo perdieron su representación lineal. Esta condición dejó a los derechos humanos en un espacio de incertidumbre. A modo de muestra, aquí van algunos de los hitos destacados. Nietzsche, por ejemplo, objetó a la verdad como algo absoluto y aseguró que lo que consideramos verdad solo fue un montaje útil del lenguaje. Las palabras, decía, solo son metáforas muertas, desligadas de la realidad. Consideró que no existen hechos, sino solo interpretaciones. Su convicción acerca de lo que llamó la muerte de Dios le hizo abandonar el tiempo que se puede representar linealmente. Ya no podía proyectar nada. Esta percepción exigió una recomposición de la comprensión de la realidad.
La doble ética fue severamente debatida por Nietzsche, especialmente cuando plantea la moral de los señores y de los esclavos, como así también en las figuras representativas de Apolos y Dionisio. Sin embargo, Nietzsche no se pudo despegar de una moral monolítica, la construyó en torno a una abstracción, el superhombre. Lyotard observaba que los metarrelatos como narrativas totalizantes fueron quedando vacíos. Estos solo habrían hecho sentido en una realidad que procura una verdad universal, unificada. Los grandes relatos solo habrían justificado algún tipo de moral, pero ya no habría una única visión de lo que es justo y verdadero. Cada colectividad o individuo podría sostener la suya. Para Lyotard, el tiempo no se podría representar como una línea continua, sino como una serie de acontecimientos discontinuos que no necesariamente armonizan entre sí. Se trata de una temporalidad eventual, centrada en la irrupción del acontecimiento. Foucault abordó el problema del poder como productor de verdades que se canalizan a través de los discursos. Así planteó la presencia de regímenes de verdad, en tanto que el poder configura lo que una sociedad considera verdadero. Para él no existe un tiempo universal, progresivo, sino rupturas e incoherencias. Aunque su posición antropológica se alejó de la tradición occidental, consideró que la comprensión alma-cuerpo son efectos de relaciones de saber-poder que organiza la experiencia humana. La doble moral heredada se multiplica en formas de subjetivación ética con distintas formas de dispersión, sustentando la irradiación del multiverdad. Baudrillard desarrolló el concepto de la hiperrealidad, según el cual los medios crearon simulacros que fueron aceptados como más reales que la realidad. Luego, el simulacro se instaló como verdad. Aunque Baudrillard no sistematizó una concepción del tiempo, describió que el pasado y el futuro colapsaron en un presente hiperreal, que no genera memoria ni expectativa. Sostuvo, además, que cuerpo y alma responden a una lógica de simulación, en la cual ya no hay distinción entre lo real y lo simulado. La dualidad heredada de la filosofía griega, la verdad y la apariencia, y de la teología medieval, lo sagrado y lo profano, se fue esfumando en nuestros tiempos. Las imágenes ya no esconden la mentira, sino que reemplazan completamente lo real. Estos y otros pensadores juzgaron entre los residuos del pensamiento occidental. Sobre los errores construyeron la antesala del relativismo de la posverdad. Sus contenidos sobredimensionaron las emociones, las creencias y las narrativas personales, que pueden tener tanto peso como los hechos comprobables. Este fue el nexo conceptual con la atemporalidad. En la par se desarrollaron técnicas sociológicas para manipular la opinión pública, legitimando aún la mentira. Fuera del tiempo y fuera de la verdad se construyeron estrategias de desinformación para construir relatos emocionales por encima de la realidad. Luego se fue tejiendo una red tan complicada y confusa de falsedades que ya no hubo retorno. Ello remite a la escatología hebrea que anticipa la expansión de la mentira y de la posverdad, aunque no con este nombre. Si no existe una verdad universal, las verdades se negocian, se generan, se disputan. Ello genera un estado de inseguridad. Asistimos al final del consenso universal. Ya no hay una única visión de lo que es verdadero y justo. Cada individuo, grupo o cultura es dueño de su propia verdad. La sobrecarga de información y la pérdida de confianza en medios tradicionales debilitan el consenso sobre la verdad. Las verdades se trivializaron ante la fuerza de las emociones y de las creencias subjetivas. Inconscientemente fuimos transformándonos en misioneros ingenuos de la verdad y de la mentira. Por su parte, el transcurrir del tiempo no depende del hombre. En la posmodernidad, el concepto de tiempo que prevaleció fue fragmentario, múltiple y discontinuo. Si su concepto se trastorna, también se confunden los derechos humanos. Luego cualquier verdad sería posible. Los derechos humanos están enmarcados en un tiempo que satisfaría una esperanza que ya está en el futuro. Pero ¿cómo se llegaría al cumplimiento de un tiempo disruptivo? ¿Y si la Declaración de los Derechos Humanos también fuese una construcción de mentira? Garay Acevedo declara, este tipo de dinámicas se sustentan en violaciones de derechos humanos.
que aun cuando se encuentran en contra de la norma, la población señala como justificada y amparada por sus construcciones sociales. Conclusión. A medida que se desmembrana el concepto del ser humano en fragmentos sostenidos por diversos mitos, fragados en los recursos de la filosofía y a su vez reacomodados con apelaciones teológicas, llegamos a un tiempo ausente, fuera del tiempo pero condenados a vivirlo. Las postulaciones de los derechos humanos se dirigen a un hombre atemporal. La modernidad no supo enmendar los trazos históricos. En la postura tradicional, monolítica, reduccionista, temporal y única, no se había percibido que la verdad se compone de muchas facetas ensambladas en ella. El mito del desarrollo sin límites de la modernidad comenzó a sostener éticas divergentes, que comenzaron a desarmar el atasco de siglos de una ética filosófica, religiosa y teológica encasillada en planteos atemporales. Pero no pudo desligarse de su herencia. Aunque la posverdad es un fenómeno contemporáneo, tuvo sus raíces profundas y complejas en la historia. Los diagnósticos de los pensadores de la posmodernidad penetraron lo que la cultura occidental no pudo anticipar. Ello no justifica el desmembramiento de la verdad, ni la validación exclusiva de la subjetividad. Pero debe reconocerse que más que verdades inconexas, lo verdadero tiene muchas facetas, y que no fue posible dominarla solo con los recursos heredados. El deterioro progresivo fue instalando la incertidumbre. Sobre las rutas de la posverdad, los derechos humanos forman una estructura endeble y la agresión de la humanidad contra la humanidad parece asegurada. La atemporalidad planteada desde la concepción del alma fue incisiva. Hoy el alma, aún reformulada, también es atemporal y abarca los entornos emocionales en los cuales la identificación subjetiva es más significativa que la verificación de los hechos. El encauce de los derechos humanos, así como están planteados, puede sostenerse como esperanza, pero exigen un tiempo para su vigencia y su desarrollo. Por su parte, en un tiempo disruptivo roto por los planteos filosóficos y teológicos y por una sociedad que perdió el sentido del transcurrir del tiempo, los derechos humanos necesariamente caducan. En este contexto, un regreso a la cosmovisión hebrea inicial puede abrir un panorama fructífero. El sello de la verdad sobre las estructuras mentales, su incidencia sobre la coherencia psíquica, su efecto en la organización lógica, su impacto social, no pueden ser desestimados. La verdad y el error se cruzan muchas veces, en modelos de pensamiento disímiles, tanto que la verdad y el acierto pasaron a un ámbito de confusión. Pero no es necesario permanecer ahí. Los derechos humanos auténticos responden a estructuras legales que superan las expresiones, las declaraciones y también al desconcierto. Hay que volver a pensar.